Bueno, de momento tenemos que, como tal, para exponer la tarea número 7, que serían los derechos humanos en el caso de vulneración en la profesión, como tal, vamos a hacer un énfasis en dos derechos como tal, que sería el derecho a la vida y el derecho a la salud. Tenemos que, como tal, para entender este contexto de derecho humano, tenemos que entender de que son como tal un conjunto de normas o prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. O sea que estas nos sirven para mantener como tal esa estructura de ética y valores dentro de nuestro accionar. Asimismo, estas en conjunto deben hacer parte como tal de un orden jurídico en la Constitución, tratados internacionales y leyes que por lo menos vayan sustentados en la mayoría de las naciones para así mantener como una especie de orden generalizado. Tenemos que como tal los derechos son inherentes a todos los seres humanos, o sea que van a aplicar a cualquier persona sin importar su color, su etnia, su religión, su lengua o su proceder. Todo, como tal, desde el momento en el que nacemos, ya estamos aptos, por decirlo así, para ser acreedores a esos derechos y como tal para poder exigirlos. Tenemos que la aplicación de los derechos humanos se encuentra obligada como tal a todas las autoridades y se rige por lo menos por principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, donde la universalidad como tal hace parte de lo que sería los derechos para todos, o sea, no importa de dónde vengas, no importa quién seas, tienes esos derechos. Eh, el principio de interdependencia ya va más ligado al hecho de que todos están vinculados entre sí. Si afectas por lo menos uno, estarías también afectándolos a todos, que iría muy ligado a lo que sería la combinación de estos dos, del principio de interdependencia e indivisibilidad, que a veces hace parte como tal de ser reconocido en su totalidad, pues como lo dice el texto, y asimismo de que toda la carta o todos estos derechos se apliquen, no es como que vamos a seccionar unos sí, otros no, no, tienen que ser todos en el contexto. Tenemos la progresividad que ya va más ligado al hecho de que pues a medida que avanzamos en los años y todo, va a ir muy ligado también el hecho de que se tiene que haber un proceso de expansionismo de estos derechos, ya que pues a medida que vamos avanzando van surgiendo nuevas, por decirlo así, nuevas formas, nuevos actuares que también deben estar regulados por ciertas normas. Para este caso, los derechos humanos. Eh, Aquí podemos ver que por lo menos en el artículo 3 tenemos el derecho a la vida y a la seguridad de la persona. Tenemos también que en el 25 encontramos el derecho a la salud y la asistencia médica, que es lo que nos compete a nosotros. Entonces, como tal, vamos a hacer la presentación del caso, el cual se centra en un caso de vulneración de derechos humanos, en especial hacia la misión médica, el cual tuvo momento en el estallido social del 28 de abril, básicamente el paro nacional que hubo el 28 de abril, el cual se extendió más o menos hasta principios de septiembre, que tuvo como entes, para este caso, tuvo como antagonistas a las fuerzas públicas, que fueron las que atentaron contra el personal médico, contra el personal médico, de paramédicos y enfermeros que se encontraban en el lugar brindando apoyo, el cual tiene pleno conocimiento previo de estas doctrinas como tal, o no tanto doctrinas, sino como leyes que ya están establecidas y que a ellos se les, se les especifica muy bien que deben proteger. Esto sucedió en el sector de la luna y pues tenemos como tal, hay videos que se pueden encontrar muy fácil en YouTube de todo lo que sucedió en ese sector, el cual fue bastante golpeado por esta interacción entre manifestantes y las fuerzas públicas. Tenemos como tal aquí uno de los videos en el que nos muestra como tal a los delegados de los defensores de derechos humanos aquí en Cali y en las Naciones Unidas, que dieron como tal un parte a nivel personal de lo que estaba sucediendo. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información que tenemos.
Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Las personas defensoras de derechos humanos también informaron que han sido acosadas y amenazadas. Expresamos nuestra consternación por los sucesos ocurridos y resaltamos nuestra solidaridad con las personas que perdieron la vida, las principales medidas y con sus familiares. A pesar de que la presidencia de Colombia anunció el 2 de mayo que el proyecto de reforma tributaria sería retirado del Congreso, las protestas que comenzaron el 28 de abril han continuado con la convocatoria de manifestación masiva mañana en Bogotá. Hasta la fecha, la mayoría de las protestas han sido pacíficas. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, prevención, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar los manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Desde el 28 de abril, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, entre ellas las de al menos una familia. Bueno, esto en parte para lo que sería como tal el reconocimiento oficial de la situación para ese tiempo aquí en Colombia. Tenemos también que encontramos este como tal es uno de los casos, lo que sucedió en ese momento. Vamos a empezar con Carlos Aponte. Para resumirlo, durante estos 6 o 7 días en la ciudad de Cali, hay que decir que ya van 380 personas heridas durante estos enfrentamientos y la cifra de fallecidos ya alcanza los 22. Este fue el resumen de esa jornada trágica para la capital del Valle. Anoche el caos, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de varios sectores de Cali. Una jornada de enfrentamiento se vivió en el barrio La Luna. La situación fue aterradora. Disparos, detonaciones y gases. Varias personas resultaron heridas entre civiles y miembros de la fuerza pública. Hubo un intercambio de disparos. Horrible, para que nada aguante. ahí ya podemos ver en parte unas. Aquí vamos a la siguiente, que esta es una en la que se puede ver que por lo menos tienen acorralado a un paramédico y a uno de los enfermeros que estaba prestando atención en el lugar. Básicamente estaban haciendo disparos hacia ese sector sabiendo de que había personal médico y personal de paramédicos en el sector. Ese es uno como tal. Y tenemos aquí otra. Esta sí es en Pasto, que es como un referente de que no solamente fue aquí en Cali, sino también en todo lo que es el marco del paro como tal. Entonces, creería que dejar esta aquí. Ya se presentaron las evidencias como tal de lo que pasó en ese sector, en La Luna. Entonces, aquí tenemos otra de ese sector. En este momento nos encontramos en el Paso de la Luna, al frente de la Luna en Cali, en la gestión médica que está siendo atacada por personas que se transportan en una Toyota Prado blanca, quienes hemos reportado que en diferentes puntos de la ciudad se acercan a las misiones médicas que están haciendo la atención a los puntos de concentración y disparan a cada uno de esos puntos. Para ese caso, tiempo después logró evidenciarse de que la policía nunca prestó atención a este llamamiento que se hizo, el cual como tal fue una omisión como tal en el servicio que debían prestar y como tal puso en riesgo la vida de estas personas. Les pedimos a todas las personas que nos ven que nos ayuden a denunciar la presencia de estas personas en la noche que se han dedicado a sembrar terror en cada
de donde estábamos corriendo, la emisión médica no les importó nada. Señor, por favor, Nos están matando. ¿por qué no llamamos una ambulancia? Nos están matando, nos están matando. Siga, al piso, al piso, al piso. Aquí podemos evidenciar que esta fue una de de los sitios ahí en el sector de la Luna que presentó este tipo de fallas como tal en cuanto a lo que fue la intervención de la policía con armas de fuego en el sector. Acabo de abrir un daño del tubo madre de gas. Alguien que le ayude a él. Ayúdenlo, ayúdenlo. El coordinador de movimiento. Y esta es una denuncia de un personal de paramédicos de misión médica que tuvo como tal un proceso bastante difícil en cuanto a la intervención del mismo. Si bien no solamente estas intervenciones adversas se hacen desde el sector del campo policial o dentro de hay afectaciones como tal en los derechos como tal que son adaptables, por decirlo así en ese caso, a ciertas personas que no tienen escrúpulos en violarlos o como tal no tienen escrúpulos en tan siquiera ahondar en querer intervenir de forma negativa con estas situaciones. Y ahorita nos fichan simplemente por ser neutrales, nosotros somos neutrales. Si nos llega un policía tenemos que atenderlo, si nos llega el que nos llegue tenemos que atenderlo. Listo. Nosotros estamos para salvar vidas, no para quitarlas. Nosotros a ellos no le estamos dando cosas para que se vayan y ataquen a la fuerza pública, no, nosotros estamos ayudando. Y esto me coloca, o sea, no tengo tranquilidad, mi tranquilidad se acabó. Nosotros, el combustible de mi carro lo estoy sacando de mi bolsillo porque a mí me nace y porque no puedo dejar que me estén matando mi gente y que pues a quedarme quieto. Eso no soy capaz. Y aquí voy a estar hasta que Dios diga basta, hasta que ya no nos permitan más, pero esto duele porque es que nosotros nos capacitamos para salvar vidas, no para quitarlas, ni para que nos las vengan a quitar a nosotros por hacer un bien. Compa, muchas gracias, mucha fuerza. Bueno, y como tal este sería el total del caso presentado.